La educación ha sido uno de los grandes temas de los últimos años. Sin duda, la realidad que vive el mundo ha acelerado fuertemente su transformación. La educación es un tema cada vez más vigente y necesario. Vamos a finalizar esta jornada con la conversación Transformación del modelo educativo y desafíos en la formación de profesionales. Invitamos a nuestros panelistas, al padre Jorge Humberto Peláez Piedrahíta, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, y a Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional. Padre Jorge Humberto, Dolly, tienen ustedes la palabra. Nuestro rector de la Universidad Javeriana, me encanta verlo y volver a estar con usted el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí hoy compartiendo conmigo en este evento. Bueno, quiero iniciar. El foro estaba focalizado fundamentalmente en cuál es el futuro de la educación, y a mí me gustaría que pudiéramos empezar mirando el futuro. Lo construimos hoy. Es lo primero que tenemos que pensar. Y tendríamos que darle una mirada a lo que ocurre en el país en el caso de la educación, y cómo nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme por tener una educación de calidad. Pero lo primero que sabemos es que de los jóvenes en edad de entrar a la universidad, tenemos 4 millones, de los cuales 2 se quedan por fuera, y 2 millones también. Hay 2.200.000 por fuera del sistema, y dentro del sistema hay 2.396.000. Entonces, y cuando digo dentro del sistema de educación superior, estamos hablando de la técnica profesional, de la tecnológica y de la universitaria. El 70% de estos jóvenes que ingresan a la Universidad Nacional, ingresan a las universidades en general, a la educación superior, entran a las universidades, y el 30% entran a las otras instituciones. Este panorama de la educación en el país, sin hablar de la educación básica y media, nos muestra que cuando pensamos en el futuro de la educación, tenemos que estar pensando también en que nosotros tenemos que tener muy clara una política de Estado para la educación en general, que no dependa de los gobiernos, porque hay gobiernos que invierten en educación, pero otros no invierten tanto en educación, y entonces no es un problema solamente de las decisiones, de los tomadores de decisiones. Creo que la sociedad tiene que hacer un pacto por la educación y por la ciencia y la tecnología si nosotros queremos ser exitosos como país. O sea, cuando vemos las cifras de la OCDE, por ejemplo, el país invierte menos que otros países en educación, ciencia, tecnología. Los países invierten en ciencia y tecnología alrededor del 4%, nosotros estamos por debajo del 1%. Entonces, realmente el futuro de la educación va a depender también de las decisiones que tomemos como país. Y en esta pandemia sí que hemos aprendido cosas. Hemos aprendido que nosotros tenemos una situación muy especial, y se refiere a que debemos tener formación de calidad. A veces se piensa que la inversión en educación es muy alta, pero realmente la pregunta habría que invertirla, porque es más caro no invertir en educación. Entonces tenemos que invertir en cárceles, y entonces tenemos corrupción, y si la educación no es de calidad, también tenemos corrupción de cuello blanco. Entonces, la educación realmente, un país que quiere vivir en paz y de manera equitativa, tiene que pensar que la educación es muy importante, porque una sociedad que piensa en el otro es la sociedad que estamos necesitando. Entonces, y la pandemia nos ha dicho eso. La pandemia nos dijo: oiga, ya no vivimos solos en este planeta, todos somos vulnerables. Entonces yo creo que sí hay un momento muy importante en el país para volver los ojos a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la formación de talento humano, que ya muchos países tomaron la decisión de hacer esta inversión en talento humano, y nosotros optamos por otras vías, la vía de la construcción, otras vías, cómo generar empleo. Y creo que sí tenemos que hacer una mirada retrospectiva como sociedad.
O sea, aquí yo no quiero señalar a nadie, quiero decir que todos estamos comprometidos con la educación en el país y con la educación de calidad para nuestros hijos, y por eso hay que formar jóvenes desde el ser, en cómo yo ejerzo mi autonomía como el libre ejercicio de mi libertad, pero la libertad, cuando yo tomo mis decisiones con libertad, tengo que pensar en mi comunidad, en mi sociedad, porque nadie vive solo, nadie se desarrolla solo y nadie puede finalmente vivir si no vive en sociedad. De todas maneras, somos interdependientes y tenemos que trazar esa línea de la armonía para que podamos vivir en sociedad. Entonces, es importante también mirar que se han hecho muchas preguntas, por ejemplo, en el caso de si las universidades van a ser plataformas, si las universidades van a funcionar remotas. Yo creo que hay muchos tipos de formación, pero lo que yo sí sé es que las universidades deben cumplir con su papel, que es muy importante su papel de ciencia, tecnología, innovación, pero sobre todo de generar conocimiento en disciplinas básicas como las disciplinas de las ciencias naturales, física, química, matemática, biología, y las disciplinas de las ciencias sociales, antropología. La antropología es muy importante, geografía, historia, la filosofía. Un país sin estas disciplinas no tiene posibilidad de formar profesionales de calidad y tener una educación de calidad para que podamos pensar en cambiar nuestra sociedad. Entonces, en la pandemia aprendimos mucho que tenemos que vivir en sociedad, aprendimos también que debemos ser muchísimo más flexibles y que y que debemos saber también cuánto tenemos para que nosotros podamos construir en comunidad. Bueno, son algunas ideas fundamentales que recalco: la política de Estado, la necesidad de entender la educación como un problema de toda la sociedad, no solamente de los educadores, y también lo que aprendimos de tener formación de calidad, que tenemos que tener mejor calidad y formación desde el ser y no desde el tener. Padre Peláez, pues inicia este diálogo, entonces yo quiero compartir con usted ahora sus criterios y seguir avanzando en el diálogo. Gracias, doctora Dolly. Qué bueno encontrarnos una vez más. Hemos trabajado juntos en muchos escenarios de la educación superior. Gracias, Mónica, por esta invitación de la revista Semana. Ciertamente, y ya lo planteaba la doctora Dolly, la pandemia ha cambiado muchas cosas y nos deja aprendizajes muy, muy hondos. Y lo más importante de todo, la pandemia puso al desnudo grandes problemas crónicos del país, que estaban allí, pero que quizás o no los queríamos ver o los estábamos menospreciando o minusvalorando. Yo creo que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Yo creo que tenemos que introducir unas modificaciones profundas. ¿Cómo afecta esto a la educación? ¿Cómo afecta a nuestras universidades? A la investigación de nuestras universidades, la pandemia le está pidiendo repensar el país. Para mí esto es sumamente importante. Nuestros grupos de investigación necesitan hacer un alto en el camino y examinar si están focalizados en los problemas centrales del país y, en segundo lugar, qué tan centrados están en buscar soluciones y en hacer propuestas de políticas públicas. De modo que la investigación tiene que hacer un alto en el camino, porque el tema del modelo económico, este modelo económico extractivista, las profundas inequidades, necesitamos que los grupos de investigación busquen soluciones. El problema de la salud en Colombia, el problema de la seguridad social, bueno, la lista es infinita, la tenemos todos muy clara. Nuestros grupos de investigación tienen que estar apuntando a eso. Y en segundo lugar, tenemos que replantear muy a fondo la función formativa de la universidad.
Esta función formativa nos exige ante todo, y esto lo hemos hablado con la doctora Dolly en repetidas circunstancias, ante todo, formar ciudadanos honestos. Usted lo decía ahora, doctora Dolly, trabajar en el ser de los jóvenes. Eso me parece un elemento fundamental. Muchas veces el discurso de los educadores se centra en las competencias, en las destrezas, claro que sí, pero ante todo, personas íntegras, honestas, con un sentido profundo de ciudadanía. Y en esta función formativa, tenemos que dotar a los jóvenes del kit de herramientas para que ellos se puedan realizar como personas y, en segundo lugar, para que puedan contribuir a la construcción de un país competitivo, incluyente, que ofrezca calidad de vida para todos los ciudadanos. ¿Cómo concibo yo este kit de herramientas? Yo creo que la propuesta educativa de educación superior en los diversos niveles a los que ahora se refería la doctora Dolly, tiene 3 columnas. La columna de la formación profesional, la columna de la formación ética y la columna de la formación socioambiental. Las 3 son necesarias si queremos formar esos ciudadanos integrales que contribuyan al desarrollo del país. Me voy a referir en primer lugar, para que la conversación siga avanzando, cómo concibo yo esa columna de la formación profesional. En este momento hemos tomado conciencia de la enorme importancia que tiene dotar a nuestros estudiantes y a las futuras generaciones de herramientas digitales. Hemos visto que la digitalidad nos permitió no solo sobrevivir, sino igualmente realizar profundas transformaciones, no solamente en nuestra vida diaria. Sin las herramientas digitales no hubiéramos podido seguir trabajando, los niños no hubieran podido seguir estudiando, no hubiéramos podido mercar. Bueno, todos hemos tenido esas herramientas digitales. En segundo lugar, necesitamos en las universidades unos currículos flexibles. Muchas veces los currículos son poco camisas de fuerza. La mentalidad de algunos académicos sigue siendo muy cuadriculada. No. Necesitamos que los currículos faciliten que cada estudiante vaya trazando su propia ruta de tal manera que vaya incorporando en su proceso de formación sus intereses particulares, de tal manera que así se esté formando como psicólogo, como abogado, como economista, etcétera, le ponga su toque personal a través de unos currículos flexibles que permitan ir incorporando una serie de elementos de emprendimiento, de innovación, de generación de empresa. De modo que la flexibilidad me parece un tema muy, muy, muy importante. En tercer lugar, y con esto termino para que sigamos conversando con la doctora Dolly, es muy importante, y en eso estamos trabajando mucho en la Javeriana, abrir muchas rutas de acceso a la educación superior. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el momento, la ruta de acceso para nuestras universidades son 2. El examen del ICFES y, en muchas ocasiones, las universidades tienen pruebas especiales. Esas son las 2 puertas, no hay otra. Yo creo que tenemos que abrir otras puertas. ¿En qué estamos pensando nosotros? Necesitamos favorecer la posibilidad de que los jóvenes vayan construyendo su portafolio, certificaciones, experiencias laborales, mini másters, tantas cosas que pueden, y que en algún momento todo ese portafolio que ellos van construyendo, que ellos van acumulando, sea posible validar en las universidades y ellos puedan dar el paso a una formación profesional. Doctora Dori, ¿cómo ve usted este tema de las rutas de acceso, de la flexibilidad? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en la Nacional? Cuéntenos. Bueno, nosotros estamos pensando que tenemos en este momento una apertura flexible y solidario es la palabra que nos ha dejado la pandemia. Yo creo que durante esta pandemia lo más importante ha sido
sentir que cuando nosotros tenemos que recoger estos aprendizajes de la pandemia, después de todas estas reflexiones que hemos venido haciendo y luego transformarlo en aprendizajes. Y un aprendizaje es esto, es la flexibilidad. Nosotros tenemos sistemas educativos demasiado rígidos y no tenemos, solo tenemos una entrada y una salida. Entonces tenemos, una vez un estudiante entra por ahí, excepto cambiarse de carrera, esa es la única entrada y esa es la única salida. Entonces, en la flexibilidad nosotros deberíamos pensar cómo nosotros podemos generar ambientes en las instituciones de educación superior para que un estudiante pueda hacerse el camino fácil. Nosotros tenemos una parte de formación, de aprender a aprender, que es la fundamentación. Después está la parte de formación profesional o disciplinaria y luego hay otra parte que es la interdisciplinaria, donde un estudiante puede tomar materias en cualquier área. Entonces, estas formas y estos caminos que le dan forma a qué es lo que un estudiante tiene que estudiar, no pueden ser tan limitados, tienen que ser mucho más abiertos y así como se entra, porque un estudiante no puede retirarse a hacer una práctica profesional y volver al semestre siguiente, ya le decimos que entonces está desactualizado, que no sabe y de pronto en ese momento sabe más hasta que nosotros mismos los profesores. Entonces, digamos, somos rígidos en estos reglamentos y estamos tan sobre reglamentados que no hemos entendido que la sociedad cambió, que los jóvenes cambiaron, que tenemos jóvenes digitales, que tenemos jóvenes sin esperanza, pero que nosotros debemos darles la esperanza a los jóvenes para que se sientan felices y enamorarlos del conocimiento, porque es algo que ahora no es estudiar para que yo pueda conseguir un empleo, no, estudiar para desarrollarme como ser humano y lo logra, así logra ser feliz. Entonces debemos pensar mucho en que esta flexibilidad tiene que, con la participación también de los jóvenes y mirar qué es lo que quieren, porque a veces nosotros recetamos sin haber investigado ellos qué quieren también. O sea que nos toca hacer una apertura muy grande y transformaciones muy grandes en las universidades y sin perder la calidad ni tener los parámetros, tenemos que dejar que los estudiantes sean dueños de su proyecto de vida y puedan construir su futuro. Esto me parece a mí que es fundamental. Eso, padre, usted no cree que nuestra juventud debe tener su proyecto de vida en sus manos para que se construya como un ser humano? Doctora Dolly, yo creo que las marchas estudiantiles de finales de 2019 nos hacen un llamado muy importante a la comunidad académica y al país en general. Tenemos que escuchar los gritos y clamores de los jóvenes y en esta crisis del medio ambiente tenemos que escuchar también los gritos de la tierra, de la naturaleza. Eh, a través de esas marchas, los jóvenes estaban expresando sus rabias, frustraciones. Ellos tenemos que abrir unos espacios de conversación. Yo creo que el verbo conversar es sumamente importante para poder responder a este nuevo país que se abre ante nosotros. Tenemos que conversar con los jóvenes. eh, Ellos en este momento no sintonizan mucho con carreras muy largas, entonces tenemos que ver cómo vamos construyendo unas rutas flexibles, como usted lo decía ahora, que permita que el estudiante entre, obtenga unas certificaciones, salga, tenga su experiencia laboral, regrese a la universidad. Me parece que tenemos que en eso superar muchos prejuicios de los académicos que somos muy psicorrígidos en muchas cosas. Tenemos que igualmente abrir unas conversaciones con el sector productivo del país. Es muy importante cuáles son las grandes apuestas de desarrollo del país, de tal manera que en esas conversaciones entre el mundo académico y el mundo universitario tengamos claridad sobre las competencias que los nuevos escenarios de desarrollo están exigiendo.
Ahora, yo me opongo mucho, doctora Dolly, a alguna expresión que utilizan algunas personas del sector privado y no y pertenezco al sector privado, de modo que no es echando vainas, sino ejerciendo una función crítica. Lo que tenemos que hacer nosotros desde las universidades es que las universidades no nos forman el talento que necesitamos nosotros los empresarios. Sí, pero evidentemente tenemos que desarrollar las competencias para impulsar el desarrollo económico del país, para impulsar la competitividad del país. Pero ojo, nosotros como universidades como la Nacional, la Javeriana, universidades con acreditación de alta calidad, eh, no podemos simplemente convertirnos en unas máquinas productoras de profesionales ni de riesgos. Necesitamos personas con un kit de herramientas profesionales muy bien, pero con una conciencia política, con unas herramientas de competencias ciudadanas, con una capacidad de pensar, de ser instancias críticas. Para nosotros en la Javeriana este tema del pensamiento crítico y en la Nacional siempre ha sido también una bandera muy fuerte, lo cultivamos muchísimo. Jóvenes que no traguen entero los discursos populistas de izquierda y de derecha, sino que tengan una visión de bien común, que sean honestos, que no opten por el camino torcido de las mordidas, por el camino torcido del tráfico de influencias. Eh, ¿Cómo ve usted, doctora Dolly, este tema de la formación de personas en la universidad, que a mí es un tema que me parece absolutamente fascinante? ¿Cómo los ayudamos a crecer en, en su capacidad de búsqueda de la verdad, en su compromiso político, en su sentido de bien común, superando los egoísmos tan propios de esta sociedad de consumo? ¿Ustedes cómo ven esto y cuáles son las conversaciones que tienen? Bueno, hablando, me encanta que el padre Peláez ponga el tema en la relación de las universidades con el Sistema Nacional de Innovación, con los empresarios, con el Estado, con las comunidades, porque nosotros recogemos estudiantes de las comunidades, de la sociedad, entran a la universidad y deben salir transformados para regresarlos a la sociedad. Entonces, esas transformaciones que ocurren internamente a veces se basan en problemas que tenemos, fundamentalmente en falta de diálogo con los empresarios y falta de confianza con empresarios y comunidades. Entonces, nosotros, los citadinos, vamos a las comunidades como casa de beneficencia para que hagan lo que nosotros creemos que ellos deben ser. Y también los empresarios llegan a la universidad pensando que les vamos a resolver su problema económico. Entonces, cuando establecemos un diálogo y estos imaginarios empiezan a borrarse y definimos reglas claras de trabajo, tenemos experiencias en las universidades de que podemos ser muy exitosos juntando el Estado que fomenta y el Estado que regula, digamos en el caso del ICA, de todos los organismos, cuando se trata de productos. También tenemos las empresas y las comunidades. Entonces, bueno, en esta relación de las universidades, debían pensar afuera que nosotros debemos formar gente para la cuarta, la quinta, la décima revolución industrial. Y eso solo lo hacemos si formamos estudiantes que aprenden a aprender en la universidad y que desarrollan capacidades de pensamiento complejo, lógico, matemático, y que sepan vivir en comunidad y que además tengan vivir también efectivamente, a sentir la vida, a compartir con el otro, a establecer un diálogo abierto sin prevenciones, no importa quién sea. O sea, lo importante es que nosotros podamos dialogar para ponernos de acuerdo, y en el caso de las universidades, sobre todo en las públicas, a nosotros nos toca velar por el bienestar de toda la comunidad y que seamos una común unión como sociedad. Entonces creo que hay que empezar a botar todas esas barreras y vernos más como una comunidad, como una nación colombiana, que como enemigos unos de otros. Entonces creo que es mucho el trabajo que hay por hacer para que los empresarios reciban los ciudadanos que necesitan realmente.
porque si aprenden a aprender, aprenden muy rápido su empresa también. No, pues doctora Dolly, comparto completamente ese concepto que usted acaba de desarrollar. En mis discursos como rector, insisto mucho en la imagen de la universidad como casa de la sabiduría, o que es una imagen más bien de la cultura griega, o podríamos decir una palabra más nuestra, como una gran maloca, donde nos encontremos, y usted ha identificado claramente los interlocutores, donde nos encontremos el Estado, que fomenta y regula, los empresarios que generan empleo, que generan riqueza, las comunidades con todas sus diversidades, y las universidades tenemos que ser cátedras de tolerancia donde los grandes problemas del país se puedan discutir sin descalificarnos, sin insultarnos, sin ponernos etiquetas que nos califiquen y nos condenen. Yo creo que ahí tenemos una labor importantísima, no solamente de búsqueda de soluciones de los problemas, somos conocimiento, somos eso, pero más allá, generadores de una cultura del diálogo respetuoso, de tal manera que podamos fomentar una cultura de la paz que nos permita trabajar en democracia dentro de una profunda diversidad, sin que fomentemos discursos de odio ni tomas de Capitolio, como acaba de ocurrir por ahí en algún lugar del mundo. No, 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 Dios mío bendito. En las universidades tenemos ahí un papel educativo fundamental. Por eso los docentes universitarios tenemos que ser mujeres y hombres muy sensatos, muy ponderados, y no nos podemos dejar manipular por intereses partidistas, teniendo nuestras propias posiciones muy claras, pero no nos podemos dejar manipular y poner al servicio de causas que desestabilizan la grandeza del mundo universitario, que es precisamente la casa de todos, donde todas las ideas y todos los debates se pueden dar con unas reglas de juego muy claras. Ese es un reto maravilloso que tenemos, doctora Dolly. Creo que yo llevo ya, este año cumplo 40 años de estar en la Universidad Javeriana. Digo que han sido 40 años maravillosos, uno trabajar entre jóvenes, entre personas críticas, donde están todos los saberes, todas las disciplinas. Eso es una experiencia absolutamente fascinante. Así es. A ver, profe, padre Peláez, usted se ve como el joven que está en esa universidad llena de jóvenes con mucho vigor. Y realmente yo quería, respecto a este punto que hemos hablado, mostrar cómo las universidades tenemos la característica de ser universales, porque nosotros traemos, el pensamiento es universal, no tenemos límites para crecer, para comunicarnos con otros países, para traer conocimiento de muy alta calidad, para resolver problemas nacionales y para las comunidades, y sin tendencias religiosas específicas de impuesto. Cada uno tiene su libertad, de los estudiantes, como se dice, pero sobre todo sin tendencias políticas o económicas que desvíen el trabajo por las comunidades y el trabajo académico. Entonces las universidades somos universales, somos científicas, las verdaderas universidades realmente, y por supuesto trabajamos por el bien común. Entonces en eso, padre, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Creo que construir nación para todos es lo más importante, tener un pensamiento de nación y de trabajo comunitario como país, en una sociedad más equitativa y mejor llevada, en lugar de estar pensando que uno es el que tiene que destacar. Es como todos, un Estado social de derecho donde todos podamos vivir y todos nos podamos encontrar. Y en este diálogo son fundamentales las universidades. Ay, padre, pues qué bonito. Yo creo que siempre compartimos muchas de las apreciaciones sobre educación. Pues ustedes, los jesuitas, siempre han sido líderes en educación en el mundo, y en las universidades públicas nosotros tenemos claro también nuestro papel de construir nación, y en torno a eso trabajamos siempre. Así que ha sido un placer estar con usted el día de hoy. Muchas gracias por este diálogo tan amable y tan querido, y gracias a Semana por permitírnoslo. Así que
para que usted se decida, padre. Gracias, doctora Dolly. Qué encuentro tan grato. Creo que tenemos muchos valores en común y hace rato aprendimos a trabajar juntos las universidades públicas y privadas de calidad por un proyecto de país. Gracias, Revista Semana, por esta oportunidad de conversar sobre estos grandes tópicos en los que estamos en juego todos los colombianos. Gran Foro Colombia 2021. ¿Para dónde va el país?